Al igual que nosotros hemos disfrutado de estas historias, queremos que tú también lo hagas. Queremos compartirte historias de personas reales, de vidas, como todos hemos tenido situaciones en la vida, cosas buenas, cosas malas, y como también lo he dicho en muchas ocasiones, las buenas disfrútalas y de las malas aprende. Es como he conocido ya desde hace algunos años a un personaje que admiro mucho. Un personaje que le ha dado a Puebla una empresa sólida, le ha dado trabajo a muchas familias y también lo tengo que decir, ha sido un hombre muy caritativo, con muchas causas. Rotario, además, papá, esposo, empresario, un gran amigo, un gran conversador, un bohemio. Además te gusta la cantada, mi querido Memo. Así es. Guillermo Achalco con nosotros, CEO de Giga, Transportes Giga. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido. Querida Sofía, pues ya sabes, como siempre, un gran gusto, un placer de conversar contigo, porque la verdad que siempre me siento súper a gusto. O sea, me abro completamente porque me causas mucha confianza. Y te agradezco estar en este proyecto. No, al contrario. Porque hay que platicarle a la gente. Creo que es muy fácil hoy ver las cosas bonitas, ¿estás de acuerdo? Ay, así es. Oye, Memo, un coche, ¿no? Y su empresa y viajes. Pero antes de llegar hoy a donde estás, hay un camino. Así es, y muy largo, muy largo. De hecho, fíjate qué bueno que tocas el tema inicialmente. Y yo lo tocaba ayer precisamente con una amistad, con un cliente que nos hizo el favor de compartirnos igual un poquito de su experiencia y me identifiqué mucho con él, porque la verdad que nos pasan cosas muy similares. Y referente a lo que tú comentas, es muy cierto. Fíjate, estamos apenas iniciando el año, porque ni siquiera hemos llegado a la mitad, estamos en el mes de abril, y ¿qué te puedo decir? Todo lo que nos ha pasado tan solo en estos, pues vaya, ni 4 meses, porque apenas estamos comenzando el mes de abril. Y en efecto, lo que tú comentas, pues sí, mucha gente ve lo bonito. Así es. Ve que a veces de repente pues andamos en familia, andamos viajando, andamos en eventos que nos hacen también el gran favor de invitarnos, pero yo siempre he dicho, hay que pagar un precio. Y en el tema del transporte es un precio bastante alto, que de repente a veces por eso muchos compañeros han cerrado puertas, porque pues digo, no es un tema nada más de que a lo mejor los imprevistos que nos pasan en las carreteras, son imprevistos que de repente nos pasan pues con complicaciones en oficinas, con los camiones, con los clientes, que de repente luego son no un poquito complicados, sumamente complicados, porque pues vale la pena también mencionar que pues aquí en la empresa de Transportes Grupo Giga tenemos una cartera muy amplia que gracias a Dios pues han confiado en nosotros, pero entre más delicada es la cartera en el aspecto del tipo de empresa que les trabajamos, claro, también son más problemas. Dicen, bueno, sí tienen mucho trabajo, sí, pero también así como se duplica el trabajo, se duplican las complicaciones y el estrés. O sea, intercambias el trabajo por tu salud, en pocas palabras. Oye, dicen empresas grandes, problemas grandes. Definitivo. ¿No? Ganancias grandes, pues también, ¿no? El trabajo es mayor. Oye, hay que decirle a la gente, porque mucha gente entiende Transportes Giga, dice, ¿qué hacen? Son una empresa nacional que ya le das inclusive servicio a nivel internacional. Sí. Orgullosamente poblana. Vale la pena que comentarte también que pues la empresa la iniciamos nosotros, tu servidor, y la empezamos desde abajo. Tuvimos mucho la fortuna de que grandes empresas, grandes cadenas, tanto locales, nacionales e internacionales, nos voltearon a ver, porque pues nunca falta la personita que dice, bueno, ¿y por qué creciste tan rápido? Ya sabes, el clásico envidioso, ¿no? Sí, seguramente transportas algo ilícito. Le busca la gente algo malo a las cosas buenas. El gran secreto es tener la iniciativa de atreverte a hacer las cosas y sobre todo meterte, bueno, como en el caso de nosotros que empezamos sobre lo más complicado que fue el equipo sobredimensionado y le pegamos a las grandes ligas. Y les digo una cosa, pues realmente la clave de todo esto es precisamente pues atreverse también a apostarle, a jalar clientes, pues que a lo mejor pensaríamos que solamente empresas grandes o transnacionales pueden darles el servicio. Y les digo una cosa, querer es poder. Claro. Cuando nosotros nos tomamos la iniciativa, por ejemplo, de trabajarle a Aeroméxico, a Ferromex, al principio que eran los que nos daban los equipos sobredimensionados a Pemex, a Audi y Volkswagen, mucha gente decía, no es cierto, pues no vas a poder, o sea, eres un cuate que apenas está comenzando.
Empresas como nosotros, que ya tenemos, una historia de abolengos desde más de 50 años de servicio y nunca le hemos podido trabajar, por ejemplo, a Audi, a Volkswagen, a las de al casa, gobierno. ¿no? Sí. O sea, las de casa. Le dije, pues, ¿cuánto van? Y te digo, o sea, el mundo es de los atrevidos. Entonces, desde esa parte nosotros nos pusimos el reto de decir, ¿sabes qué? Pues la gente que llega a hacer cosas sobresalientes no es de que sean unos superhombres o unas supermujeres, sino que simplemente dan el paso adicional que a veces los demás, como que por temor a alcanzar el éxito, dicen, no, pues yo nunca voy a lograr eso. A esta persona o a esta empresa, ¿cuánto tiempo le ha durado llegar a donde está y nunca le ha pegado a las grandes ligas? Hay que llevar la contraria de todo, o sea, de atreverse definitivamente y decir que sí podemos. Mira, afortunadamente, y vale la pena sí también comentarlo, que al principio pues incluso nosotros comenzamos, pues ya sabes, ¿no? Tocando puertas, que afortunadamente qué bueno que no las cerraron, porque también sabes que no hay absolutamente nadie más que tú que te va a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y pues ahí me ves buscando las alternativas, de quién me puede dar financiamiento, de quién me puede rentar los primeros remolques, los primeros camiones, y ¡zas! Agarramos. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Empresarialmente hablando. Empresarialmente hablando, traerme una máquina de España de más de 100 toneladas. Para trasladar más de 100 toneladas. Imagínate, y súper sobredimensionada. Oye, te escucho que le trabajas a Aeroméxico, o sea, Así trasladas es. hangares, o sea, no sé, aviones. Hemos trasladado los aviones, pero en partes, cuando de alguna forma los mandan, pues ya prácticamente al desecho, ¿no? Pero a Pemex, por ejemplo, le hemos desarmado reactores, que si te digo de cuántos metros, o sea, ni de aquí al techo. O sea, es el tamaño de la dimensión, de la circunferencia de esos tipos de reactores. Te hablo de más de 20, 25 metros de circunferencia. Wow. Se tiene que desarmar para poderlos ¿Qué es lo más pesado que has trasladado con Giga? Con Giga, pues fíjate que las máquinas de Ferromex precisamente son las grúas que cuando un tren se descarrila o un vagón se descarrila son las que los vuelven a poner en la vía. Y son máquinas de 80, de 100 toneladas, hay hasta de 120. Barcos, bueno, hemos trasladado buques en prácticamente de más de 4,000 kilómetros recorriendo toda la República Mexicana, desde Mérida a Ensenada, Baja California. Oye, ¿el viaje más largo? O sea, ¿el de aquí hasta dónde? Pues a pesar de que hemos hecho viajes internacionales a Estados Unidos y Sudamérica, el viaje más largo que hemos hecho es el que te comento, porque es prácticamente de lado a lado transcurriendo toda la República Mexicana, que son 4,300 kilómetros de Mérida, Yucatán, a Ensenada. Y recorriendo todo el país. Toda la República. Pero deja eso. Oye, de punta a punta. De punta a punta. De punta a punta. Pero sobre todo llevando un barco, o sea, de los más, no de los más grandes que hay, no, obviamente, de los más grandes que se pueden subir a un remolque y llevarlos por carretera, ¿no? Y súper accidentado el servicio, porque la verdad que te enfrentas con clientes muy empáticos, que obviamente pues, ellos quieren que sus cargas siempre lleguen con bien, pero que te lo comenten es fácil, ahora haz tú la chamba. Digo, claro. Yo agradezco mucho la confianza, pero de repente hay clientes que no entienden, como yo se los he comentado, que pues el transporte no es como un Uber. Ese día nos tocó incluso desmantelar las casetas de las autopistas de peaje. ¿Cómo pasas? Claro. No, de hecho las casetas... ¿Cómo pasas las casetas, no? Están hechas para moverlas, pero a través okay. de una logística que obviamente como transportistas lo tenemos que hacer. Ya va nuestro equipo con 2 vehículos pilotos y aparte la gente de maniobra para poder arrimar las casetas. O sea, están montadas y todo sobre el asfalto, pero nosotros las desarmamos, las calzamos sobre gatos, por decirlo de esa forma, y las abrimos para que podamos pasar. Oigan, les vamos a compartir fotos, imágenes, videos, porque, oye, ¿tienes fotos de todo esto? Sí, claro. Transportar un barco vía terrestre por toda la República Mexicana. Sí. ¿Cuántos años lleva Giga? Mira, la empresa como tal, funcionando, lleva ya prácticamente 25 años. Nosotros la retomamos hace 9. Okay. Pero te hablo que cuando yo la retomo, es cuando Grupo Giga es lo que es Grupo Giga. Y no es por darme, ahora sí que la palomita a tu servidor, sí. Pero fue cuando empezamos a agarrar lo que te comentaba hace ratito, los principales contratos, porque era una empresa prácticamente muerta, si lo quieres ver así. Pero desde que yo llego con la filosofía que yo acostumbro a manejar, vale la pena mencionarte que yo era coordinador internacional de una empresa que se llamaba ILU, que es un directorio internacional precisamente de empresas y del mundo de los negocios.
que tuve que abandonar ese proyecto cuando ya lo había yo levantado a la cúspide, porque cuando me meto al tema del transporte y obviamente me salgo con lo que yo tenía contemplado, ya no tuve tiempo para atender otras cosas. Tenía yo una empresa de tecnologías también y también, o sea, no las cerré, sí, incluso siguen funcionando, pero yo ya no las atiendo. Claro. Yo estoy metido meramente en el tema del transporte, digo, y todavía porque de repente sí dan ganas de correr, sí dan ganas de salir corriendo por todo lo que nos pasa en las carreteras, ¿no? La inseguridad. Asaltos. O sea, te iba a decir, ¿cuál es el riesgo? O sea, la pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos de tu negocio, no? Porque todo negocio tiene un riesgo. Estamos hablando de lo que puede hacer Giga, o sea, de la dimensión que es Giga hoy a sus 25 años, de poder trasladar, ¿no? toneladas por el mundo, ¿no? Hasta un barco, hasta un avión, hangares, grúas, ¿no? Pero los riesgos, como todo negocio, Memo. Pues es el negocio. Hace algunos, pues ya tiene como 2 años que me invitaron a participar a una conferencia que tenía como título ¿Cómo mantener el control total de tu negocio, de tu empresa? Y era un coach que tenía bastante experiencia. Te puedo platicar que hubo gente muy reconocida incluso en el ámbito empresarial en Puebla. Y yo fui el único que alzó la mano y les dije, mira, yo he participado en diferentes empresas que también, tanto yo he sido como que el creador, el director y gerente. Digo, pero no he conocido una como la que pues, actualmente yo soy el director, que es el titular, que es Transportes Grupo Giga, porque es el tema del transporte. Y aunque por más que le quieran buscar, no tiene en algo el absoluto control. Y terminé dando yo la conferencia. Sí, claro. Y les empecé a explicar por qué. Y hablando de lo que tú me preguntas, pues es que de hecho hay muchos riesgos, muchas complicaciones. Desde que tenemos, por ejemplo, en lo que va ahorita del año, ya tenemos 4 intentos de robo en el Arco Norte. Imagínate, estamos apenas iniciando el 4º mes. Accidentes, complicaciones. ¿Cuántos robos llevas en el año? 4 intentos. O sea, obviamente ya nos han dado muy fuerte, incluso hasta en nuestras oficinas operativas, pero sí nos han pegado ya muy fuerte en el tiempo que hemos llevado, pero estamos hablando del año 2024, el tiempo que llevamos, tenemos ya 4 intentos de robo que gracias también a las personas o la gente que nos apoyan en las carreteras, o sea, no han salidose con las suyas, pero la verdad que tenemos incluso un equipo bastante leal hacia nosotros, que te puedo decir que el último que se iban a robar, que fue aquí en el Arco Norte hace 20 días, por astucia del operador nos se llevaron el camión y no cualquiera lo hace. Y fíjate que a pesar de que nosotros somos de los que les decimos a los operadores, mira, total, si te van a agarrar o se van a llevar la carga o el camión, llévenselo, no pasa nada. O sea, al final de cuentas digo, sí pasa, pero pues a que te hagan algo, pues no hay comparación. Tienes todo asegurado, tienes toda la carga y las unidades aseguradas, ¿no? A tu personal, porque el riesgo es muy grande. Y nos fungimos por puras autopistas, que también es muy importante, porque cualquier situación, pues de ahí te apoyas un poquito con los temas de los seguros. Claro. Pero si tu carga va asegurada y te sales tantito de una autopista, los seguros nos hacen cargo, vale la pena mencionarlo. Como dice, ahí están las letritas chiquitas. Exacto, y hay mucha gente que no lo entiende. Pues este muchachito, ¿qué crees que hizo? Le vació el aire del camión, o sea, con astucia, y los rateros lo golpearon, fíjate, pero no se llevaron el camión ni la carga. O sea, a la hora que vacía, ¿por qué vació el aire? Para que lo podamos entender. ¿Con porque eso qué pasa? Los camiones, todo lo que es tractocamión, vehículo pesado, el aire, o más bien todos los componentes, movimientos, incluso hasta los cristales eléctricos, los que llevan cristal eléctrico, dependen del aire. Un camión sin aire, pues es completamente inmovible. Ya no lo pudieron mover. Ya no lo pudieron mover precisamente porque el muchachito... Astucia, como dices, astucia. Pero ¿por qué lo tuvo que haber sido o hecho con nosotros? O sea, porque realmente es gente que es leal a nosotros. Claro. Y créeme que manejar... Sí, porque sabes que huyes, ¿no? Lo primero que dices, pues yo me voy. No, y aparte lo comprobable, Sofi, que está comprobado que los operadores, en gran porcentaje de que te roben la carga o el camión, es porque hay colusión por parte de los operadores con los rateros. Pues hay muchas claves que aquí en Grupo Giga yo oigo mucho que se comunican, ¿no? O sea, que van como con walkie-talkies. O sea, ahorita te escucho que tienes un equipo especializado que ha logrado, o sea, en lo que va del año, ¿no? Evadir 4 intentos de asalto en el Arco Norte. Así es.
pero por las estrategias que manejamos, por ejemplo, estamos en alianza con más de 100 grupos de WhatsApps, con compañeros transportistas, y que si alguien, por ejemplo, reporta un retén falso o que, por ejemplo, están asaltando en el lapso de donde vamos en el trayecto, se empiezan a acompañar entre todos o bien se detienen. O sea, tratamos de alguna forma, de esa forma, pues darle de cuidarse entre ustedes, Memo, discúlpame, pero... O sea, entre ustedes se están cuidando, sí, entre ustedes realmente están la autoridad haciendo no hace nada. Estrategias de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en un país inseguro, claro, totalmente, Memo. Sí, no, y vaya, sabemos que la autoridad, donde más tienen que estar, digo, si sabemos que las estadísticas, por ejemplo, el Arco Norte tiene el segundo lugar de robo de transporte de carga a nivel nacional, ¿por qué no está, pues también inundada, así como está de rateros? ¿Por qué no también la inundamos de Guardia Nacional? Pues ¿por qué no hay? No da, Memo, no dan los números, señores, esto es matemático. No da la cantidad de personal que tenemos para salvaguardar, ¿no?, al país, amigo. O sea, no da. Sí, y vaya, dentro de muchas complicaciones, ¿qué te puedo decir? De repente, pues ya sabes que ahí, igual como en todos los medios o en cualquier ámbito de trabajo y empresarial, el famoso chapulineo, competencia desleal. Pero te digo una cosa, afortunadamente para nosotros, la mayoría de, por ejemplo, de empresas que de repente te llegan a dar las gracias para probar con otra empresa transportista, ¿qué crees? Terminan regresando con nosotros. Sí, regresan con... Y basta, perdón, adelante. No, espera. Memo, bien lo dices. Son 25 años que respaldan el trabajo de un visionario como tú. Así de un hombre humilde, porque vienes de un origen muy humilde. Sí. Ese brinco, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo tienes esa visión? Porque hay que compartírsela a las generaciones, a los nuevos empresarios, a los que están emprendiendo. Por ello estamos haciendo estas historias de vida en donde nos compartan esa visión que tuviste, ese atrevimiento, ¿no? Ese atrevimiento que dijiste, oye, por acá le podemos hacer. Yo he estado mucho con la idea de que nuestra mente tiene posibilidades infinitas. Así es. Fíjate que lo acabas de decir, la mente es muy poderosa. Definitivamente, yo siempre he comentado, háblale a tu mente y tu mente te va a decir realmente lo que quieres hacer. Y desafortunadamente, a veces no nos queda otra cosa más que meramente defendernos con nuestras propias uñas porque no tenemos otra alternativa. Hay un dicho que dice que pues, te atreves a hacer las cosas cuando simplemente no tienes otra forma de hacerlo. Y en el caso de tu servidor, sí, pues yo, a pesar de que pues, vengo de una infancia bonita, porque realmente disfruté mucho mi infancia, pero a una temprana edad pues empezaron a faltar recursos económicos. Entonces, pues yo, bueno, cuando estás chiquito, y fíjate que aún así me defendía yo a los 8 años, por ejemplo, que te he comentado que empecé a trabajar vendiendo cuadros en Cholula y no me da vergüenza decirlo. ¿De qué tipo de cuadros? Había un americano que los pintaba, fíjate. Ahí ¿A los 8 años, Memo? Sí, a los 8 años. Tenías 8 años y estabas vendiendo cuadros de un extranjero. Un artista, porque sí, eran cuadros muy bonitos, y un amiguito que también los vendía, pero él tenía como 14 años, él me invitó. Y pues yo con la necesidad económica dije, pues claro, por supuesto. Y eres centrón. Hoy en día las generaciones, como les llaman hoy en día, La generación de cristal, jóvenes, cuidado con eso. No les pueden decir algo porque prácticamente les tienes que pedir permiso para hacer las cosas. No, o sea, en aquel entonces yo no tenía otra alternativa más que simplemente hacerlo porque pues había necesidad, había hambre. Entonces pues de repente para mí fue una oportunidad. Entonces me ofrecen trabajar a esa edad vendiendo los cuadros y este señor nos los vendía a un precio y nosotros los revendíamos a otro costo y ya le pagábamos, pero fíjate, nos daba el crédito por día, por lo menos por día, la confianza de que nos los lleváramos a vender ahí en la pirámide y ya regresábamos nosotros y hacíamos cuentas, ¿no? Pues vendimos 5 o 6 cuadros. ¿Vivías cerca de ahí? O sea, no, ¿vivías cerca o qué? Yo soy nativo de San Martín Texmelucan, porque yo soy de San Martín Texmelucan nativo, fíjate. ¿Qué tal? Pero Cholula pues es una zona donde la gente, bueno, está de mucho turismo, comercialmente, ¿no? Hay oportunidad, amigo. O sea, hay oportunidad. Sí. Y pues obviamente cuando a mí me ofrecen eso, pues yo le entré. O sea, ¿venías de San Martín a Cholula? Sí, todos los días. E incluso varias de las ocasiones. ¿Y no ibas a la escuela o qué pasaba? Tuve que interrumpir en aquel entonces mi estudio. Y de repente volví a regresar. No, hay una historia, vaya, tremenda. Hay un corrido que por ahí también les invito a que lo escuchen con el nombre de tu servidor, Guillermo Achalco, y habla mucho de cómo fueron mis inicios, cómo empecé, porque después me fui a Estados Unidos. Pero es que cuando tienes hambre de triunfo, tu mente solamente la educas para pensar en triunfo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
cuando hay necesidad y piensas en tu familia, obviamente tienes que encontrar un impulso motivador. Y qué mejor que la familia. En aquel entonces pues era mi madre, porque yo me daba cuenta que pues, ella se preocupaba porque no teníamos para comer, así te lo puedo decir. E incluso tanto que en una ocasión nos fuimos nos fuimos a vivir a un pueblito que está cerquita de San Martín, se llama San Francisco Tepeyaca, muy bonito, por cierto. Y para podernos alimentar nosotros teníamos que ir al campo a cortar los quelites, que yo creo que todos los conocemos, los quintoniles, y mi señora madre nos los hacía sudados para poder alimentarnos. Con una tortilla, sí, amigo, y vámonos. Pero era muy rico, o sea, y aparte un niño como que no mide las dimensiones de la necesidad, porque de repente te dicen, ¿sabes qué? Yo tenía una casa muy bonita en San Martín Texmelucan, muy grande, de casi una cuadra, pero cuando empezó la necesidad, se tuvo que, bueno, deja que la hayamos vendido, pues ya con broncas de deudas, pues mis señores padres, pues obviamente la tuvieron que dar en una hipoteca y la hipoteca nos las terminó quitando, ¿no? ¿Había papá, había mamá, hermanos? Así es, sí, pero mis hermanas igual eran. La mayor me llevaba 2 años, entonces imagínate qué podíamos hacer. Claro. Pero a mí me emocionaba. A mí cuando me decían, oye, ¿te vas a ir de aquí de tu casa? Pues yo decía, pues total, me hago de nuevos amiguitos a donde nos vayamos a vivir, ¿no? O sea, pierden esta casa tus papás Así y se van a este pueblito. Ajá, San Francisco Tepeyaca. Y era tal la necesidad que pues iban al campo. Al campo. Como dicen, la tierra te alimenta. Exactamente. Pero era bien bonito, fíjate, era bien bonito. Mira, si tú me preguntas a mí ahorita, yo hasta ahorita no he, pisado un hospital. Hasta apenas hace unas semanas que me operaron el ojo, pero... Con quiltoniles y con tortillas, no, hombre, pues con eso, amigo. Sales al campo y te agua se me hizo la boca. Encuentras perones, encuentras cebollitas cambray ahí enterradas y las agarrabas, digo... El campo es buenísimo, o sea, te da, como dicen, la madre tierra te da todo. Y yo lo comprobé, porque cuánto tiempo vivimos. Incluso había unos arbolitos que yo creo que conoces la hierbita del muicle. Yo no desayunaba con leche, ni con café. O sea, yo desayunaba con un té de muicle y me dormía con un té de muicle. Y sano. Ahora me entero que es una hierba bastante nutritiva que tiene muchas propiedades, ¿no? Claro. Y hay infinidad de situaciones. Y te vuelvo a repetir, eso se te convierte en un hábito y lo ves de alguna forma bonita, porque no tienes que irte a un McDonald's, digo, como niño, no tienes que irte a una plaza comercial de moda. A pedir en Uber. A ver, Memo. Te oigo que dices hambre, pero hambre no pasaban, porque sí había comida, de alguna manera. Sí. Pero ¿era esa hambre de salir adelante? Sí, yo creo que ya tus patrones mentales... De dejar como esta vida campirana, por decirlo así. O sea, ¿qué pasó por tu mente a los 8 años que te sales a trabajar? Lo que pasa es que cuando eres chico, eres indefenso. Te cierran las puertas porque, para empezar, ¿quién va a contratar a un chamaquito de 8 años? A mí, el primer trabajo formal que tuve fue a los 11, precisamente en San Martín Texmelucan, y eso porque el señor fue amigo de mi papá. Déjate comentar de que mi papá también fue una historia de éxito. Él, de hecho, cuando él pudo hacer las cosas, él nos dio lo que él más pudo y nos tuvo bien. Cuando él ya no pudo, pues definitivamente, aunque él hubiera querido, pero él incluso fue alcalde de allá de la zona de San Martín Texmelucan, de hace muchos años. Cosa que muchos no saben. Exactamente. O sea, a mí esto es lo que me gusta, o sea, saber la historia y no andar ahí hablando, amigo, nada, es que fue muy fácil. No ha sido fácil para nadie. De verdad, la gente que ha estado aquí sentada, su historia de vida no ha sido fácil, pero sí han encontrado la facilidad de hacerlo, Memo. Y yo no le llamaría facilidad, porque no es algo tan fácil encontrar el camino. Te vas encontrando con muchos retos, pero ya te vas como que mentalizando a darte cuenta que pues cuando eres niño pues no tienes tanta posibilidad de defenderte. Claro. Entonces vas creciendo. Obviamente yo incluso cuando entré a trabajar esta paletería allá a los 11 años. Después de vender cuadros, ¿hasta cuántos cuadros pudiste vender en un día? Uy, una vez vendí en tiempo de diciembre, me acuerdo perfectamente, pero te hablo desde que casi anocheció, unos 22, 24 cuadros. Y llegaste con una buena lana en diciembre, amigo. Sí, para pasar una Navidad muy bien, porque yo todo lo que ganaba, déjeme decirle, como un niño no es maleado, ¿no? Yo todo lo que ganaba se lo daba a mi mamá. Todo, o sea, mis ganancias, ¿sabes qué? Pues ahí Oye, ¿qué sentiste en ese momento que llegaste a casa, no, con las bolsas llenas como niño, como bien dices, no estar maleado y decirle, mamá, aquí está para la Navidad? Es una satisfacción que yo creo que pocos hemos sentido.
Porque yo o sea, de ese inter hacia acá, te lo juro que he sufrido de mucha satisfacción, pero de muy buenas satisfacciones, pero eso no se compara con es como un triunfo, vaya, invaluable, ¿no? Porque, es que como niño yo te veo perfecto, amigo, llegando, ¿no? Feliz. Sí. Feliz porque habías vendido muchos cuadros en diciembre, que es una fecha que, bueno, pues hay veces que falta mucho, hay veces que no hay, ¿no? Sobre todo. Y que todos los demás están haciendo, los demás amiguitos, la demás familia. Sí. Y que entonces tú llegaste con la lana a tu casa. Y el fin para lo que era. Porque, pues te digo, al final de cuentas era para que comiéramos, no era para comprarnos papá, ya ni siquiera a lo mejor algún juguete, que como niño a lo mejor me lo merecía. Por eso a lo mejor, apenas me lo dijo un doctor, que es psicólogo, dice, porque tú sabes que soy coleccionista de autos clásicos, sí. Estoy sustituyendo mi carencia de carros, de juguete en aquel entonces, pero ahora con la gran diferencia de que son de verdad. Son de verdad, son de tamaño natural. Y es la gran satisfacción. Yo siempre lo he dicho, del callar bocas. Porque incluso hasta lo hace en la familia, como eres la familia, pues vista no tanto de mala manera, pero pues ya sabes, ¿no? Pues los que no pueden. Cuando mi papá en su tiempo, a todas mis tías y varias gentes de las familias, tanto de mi mamá como de mi papá, o sea, los ayudó. O sea, mi papá también era una gente de mucha bondad, que cuando él tuvo, además cuando él fue alcalde, lejos de ganar, él de su bolsa ponía lana, porque le iba muy, muy bien económica. Tenemos creencias, ¿no? Tenemos creencias de que un presidente se lleva todo, ¿no? Se lleva todo a la casa. Bueno, aquí hay una excepción, Sí. Memo, ¿tu papá empieza el negocio del transporte? No, de hecho él llegó a ser abogado, fíjate, después de que también mis abuelos nada más le dieron el segundo año de primaria, también él luchó, al igual que tu servidor, luchó, y yo con esa imagen me quedé de mi papá, porque al final de cuentas, cuando, pues ya sabes que cuando hay un matrimonio, pues torcido, como se dice actualmente, pues nunca falta que le quieren echar la culpa al papá para todo, pero yo me quedé con la imagen triunfante de mi señor padre, y eso fue lo que a lo mejor me movió también mucho, pues decir, si mi papá tuvo, cuando también sus papás lo dejaron con segundo año de primaria y llegó a ser uno de los abogados más reconocidos de la zona también de allá de San Martín, pues ¿por qué yo no? Entonces ya como que traes en la sangre. No te podías quedar atrás, amigo. Exacto. No te podías quedar atrás, o sea, cuando dices, oye, mi padre lo hizo con tanta carencia, ¿por qué yo no? Sí, incluso ahora que, por ejemplo, volvemos a Pemex, pero ya llegas como jefe de la empresa, ¿no? Claro. Y hijo de quién eres, porque tu apellido se me hace muy conocido, ¿no? Pues de Francisco Achalco. Y todo el mundo lo recuerda, pero como un gran empresario, porque él aparte él tenía descremadoras, se dedicó a la comercialización de leche, que en aquel entonces era de moda, y tenía incluso la zapatería más grande de San Martín Texmelucan, la tuvo mi señor padre. Entonces, mucha gente lo conoció en su etapa de triunfo, ¿no? Entonces, pues vaya, nosotros nos quedamos con esa imagen de él, por lo menos en lo particular yo, y siempre yo quise, pues, o sea, competir con él, ¿no? Si mi papá lo logró y pues también tuvo una situación muy similar a la mía, pues, ¿por qué yo no? Y llega la edad en la que ya te puedes empezar a defender, porque vas creciendo y ya, ahora sí, ya te vas abriendo las puertas por ti mismo, porque pues no es lo mismo un chamaquito, pues que lo ven así como sin indefenso. Claro. Ahora que ya vas creciendo, tienes 13, 14, 15 años, y mis primeros triunfos así sobresalientes fue cuando yo tenía 17 años, que fue cuando me compré mi primer coche por mí mismo. A los 17 años. A los 17 Ándele. años. Y yo ya era gerente de relaciones públicas. Llegas a la paletería a los 11 años. Dejas 11. de vender cuadros, llegas a la paletería a los 11 años. Así ¿Y después es. qué pasa de ahí a los 17? A los 15 años me vengo para Puebla, porque mi mamá se viene a trabajar aquí a Puebla y pues prácticamente nos jaló. ¿De qué trabajaba tu mamá? Era enfermera ella. Okay. Entonces incluso ella rehizo su vida aquí en Puebla también y pues prácticamente, incluso ella pues es nativa de aquí de Puebla, toda mi familia de parte de mi mamá es de aquí de Puebla. Entonces cuando ella se regresa para Puebla, pues nos trae a los hermanos y a mí, precisamente aquí a radicar. ¿Cuántos hermanos son, Memo? 4. O sea, ¿es tu hermana? Son 3 hermanas y tu servidor. Ok. Yo soy el único, y de todos soy el más chiquito. Porque déjame decirte que también hay algo que mi papá tuvo, que fue muy travieso. Tengo hermanos hasta en Estados Unidos, imagínate, ¿no? ¿Tienes medios hermanos? San Martín, Puebla, bueno, no son medios hermanos, son hermanos. Me choca decir medios hermanos. Son hermanos. Sí, son hermanos. Punto. Y haz de cuenta que, pero así ahora sí que somos así del mismo papá y de la misma mamá, somos 4. No. Entonces, pues. ¿Los ayudas? ¿Los ayudas tú? Uy, a todos. A todos. Porque de pronto sí pasa eso, cuando alguien de la familia, como en el momento que ustedes vivieron, Memo, sí. alguien la brinca, ¿no? Y entonces,
como que de pronto la familia dice, pues me tienes que ayudar, ¿no? Porque tú ya tienes. ¿Se vuelve hasta incómodo tener? Uy. Memo, se vuelve, porque he escuchado últimamente mucho que te dicen, oye, es que nada más me buscan porque me necesitan. Exacto. Es triste, pero es la verdad. Y nosotros que vivimos ese procedimiento de no tener, porque quieras o no, es un estatus humillante y no es nada más que nos haya pasado a nosotros, a cualquier persona que a lo mejor que haya tenido, y lo he visto incluso con algunos familiares y de repente dejan de tener. Te puedo platicar de experiencia de primos que estudiaron en los mejores colegios, incluso algunos en el extranjero, y ahorita, o sea, andan, y no tiene nada de malo, pero con el estudio que les dieron, por ejemplo, de estudiar en el Humboldt, en el Alejandría, en universidades muy reconocidas como Libero, pues yo hubiera preferido que eso mejor me lo hubieran dado y hubiera puesto un negocio. Pero andan en puestos que realmente no tienen absolutamente nada que ver con lo que estudiaron, ¿no? Y como decía mi esposa, mucha gente estudia una cosa y hace otra cosa, ¿no? Entonces. Y he sido papá de la mayoría de todos ellos, o sea, en el tema de la responsabilidad, y no nada más de ellos, del núcleo en el donde nos desenvolvemos. Te puedo decir actualmente incluso en el sector empresarial del transporte, hemos apoyado a empresas muy fuertes, que fueron empresas muy fuertes, que ahorita pues dejaron de funcionar, y nosotros les hemos apoyado como no tienes idea. Espérame. Te lo digo. Ok, ¿cómo te compras tu primer coche? Yo trabajaba después, a los 15 años, me vine a seguir estudiando aquí en Puebla. ¿Dónde estudiaste, Memo? ¿Dónde estabas estudiando? Bueno, en San Martín Texmelucan, pues venía yo de un colegio particular y una secundaria que pues era muy famosa, la famosa 2, así le dicen, que era la maestro rural. Y llego aquí a Puebla pues a terminar de estudiar la secundaria. La secundaria. Y ahí fue incluso donde conocí a mi esposa, fíjate. Y yo ya no tenía tiempo, o sea, yo lo que quería era seguir trabajando, entonces yo ya no tenía tiempo de aventarme pues un horario pues normal, ¿no? De 5 o 6 horas, como es el itinerario de un colegio. Sí, pues, entrar normal. a las 7, en la secundaria entras a las 7 y sales a las 2 de la tarde. Exacto, no, yo agarramos un horario nada más de las mañanas que nos quitaban creo que 2 o 3 horas máximo para yo poder seguir trabajando, y me integro a un colegio de computación que en aquel entonces estaban igual muy de moda, que daban sí, empezaban, cursos. o sea, empezaba como que a sonar mucho, ¿no? El boom, computación, inglés. Sí. Y era yo Te más metes a chico. estudiar computación e inglés. También, pero fíjate, yo estudiaba, aparte de seguir estudiando la secundaria, después continué con la prepa, yo estudiaba de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana computación administrativa, y de 7:30 de la noche a 9 de la noche programador analista, que también estaba de moda en aquel entonces, porque el boom era saber computación inglés. Sí. Y en ese mismo colegio me dieron trabajo de promotor, que era ofrecer los cursos, y pues yo ganaba por cada inscripción que hacía, ¿no? Teníamos un grupo como de 40, 50 elementos, y la mayoría pues era gente arriba de 30, 35, 40, hasta de mi edad, ¿no? Y tú tenías 15, 17 años. Iba yo a cumplir los 16 años, fíjate. Entonces, les doy la sorpresa y me ponen a prueba a mí también, porque pues ya sabes que te ven chavito y los demás son profesionales, y dicen, no, pues sí la va a hacer, a lo mejor sí la va a hacer. Déjame decirte que Puebla es uno de los mercados más complicados a nivel Latinoamérica en temas de venta, porque es un público muy exigente. Y eso me lo hicieron ver. Afortunadamente tuve un gerente que me supo capacitar, cosa que le agradezco hasta la fecha, porque él me hizo, así te lo digo, él me hizo. Y de repente, ¡fum! Te hablo del que es 94, 93. ¿Sabes cuánto me metía yo ya a la semana en aquel entonces? 5,000 pesos semanales. Muchísimo. Sí. O sea, para un joven, no, para un chavo, o sea, 5,000 pesos. Mi tanque de gasolina lo llenaba yo con 80 Inscribías a pesos. mucha gente. A mucha gente. Y entonces ganabas. Sí, hasta que llegué al grado de ser gerente, y no nada más de aquí de la sucursal de Puebla, sino de regional y de todos los colegios que tenía la cadena de colegios. Y te compras tu coche. Sí. ¿Qué coche era, amigo? Un Topaz. Un Topaz 87, lo perfecto, lo recuerdo perfectamente. Cuando te subiste a ese coche, yo me imagino, ¿no? La satisfacción. Sí, pues de hecho, imagínate, le puse sonido, lo clásico estaba de buena aquel entonces, lo arreglé, lo pinté a mi gusto, o sea, era lo máximo para mí el primer carro que tienes. Yo creo que para todos. Oye, ¿y ya no acabas la secundaria o qué pasa? No, me aventé la prepa. Yo, de hecho, estudié Derecho. Okay. Me aventé la carrera a mis posibilidades de tiempos, pero no dejé de seguir soñando lo que yo quería llegar a ser. Porque quieras o no, los golpes de la vida, e incluso el que te cierren las puertas, porque luego hasta de repente la misma familia es la que te dice no, y cosa que hoy en día les agradezco, en verdad. Porque, te repito, aprendes a
a rascarte con tus propias uñas, claro. Y darte cuenta que efectivamente se puede. Y por más que te decían que no, bueno, un tiempo me fui a Estados Unidos. ¿Qué hacías en Estados Unidos? Fui cocinero. Quita. Y no era lo mío, o sea, yo cuando iba yo a cocinar, luego hasta la fecha, y se me dio, porque de hecho me metí a una cadena igual mexicana allá en Los Ángeles, y pues no te queda otra, porque yo también después de que empecé como que a triunfar un poquito con lo de las escuelas, nunca vienen los cabizbajos, me meto en problemas, tuve un accidente muy fuerte, que pues prácticamente me dejó en la lona, ¿no? Y lo poco mucho que había yo levantado, o sea, me terminó endeudándome, y bueno, con decirte que la gasolinera que está aquí sobre la 11 Sur y el circuito Juan Pablo II. Sí. Adivina quién la incendió. ¿Tú? Sí, en el accidente. En un accidente. O sea, te metiste a la gasolinera. Así es. Más bien, yo le pegué a un coche, a un taxi que se me atravesó y yo tenía la preferencia, fíjate. Pero bueno, ya sabes que situaciones que pasan. Le pego al taxi y el taxi lo meto a esa gasolinera y explota una de las bombas. Ya sé qué accidente, por supuesto que sí lo recuerdo perfecto, porque vivo cerca. O sea, se escuchó la explosión. Sí. Y yo les puedo decir como una recomendación o consejo, incluso aunque estés ya bien levantado. Oye, tuviste que pagar todos los daños. Todo. Arrastres, deja la bomba y todo. El metro me lo cobraban creo que en aquel entonces creo que 15, 17 mil pesos. El metro rayado. Y al coche al que le pegué lo hice dar vueltas así hasta que llegó a la gasolinera, pagar el taxi, indemnización del chofer. No te alcanzó, amigo. ¿De dónde sacaste para pagar, hombre? Me endeudé. Y eso mismo me hizo tomar la alternativa de que ya sabes que nunca falta el amiguito que te dice, vente a Estados Unidos, saca en un mes, vas a tener camioneta, casa, buenos trabajos y dinero para despilfarrar. Ahí ves a don Memito Chalco haciéndole caso al amiguito. Y ahí te vas a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos, sí, que nada que ver. Digo, yo respeto mucho a los paisanos. A buscar el sueño americano como tantos, a algunos se les da. Así es. ¿No? Como a mucha gente que conocemos en Estados Unidos. Así es, pero fíjate que yo me di cuenta de una cosa muy singular, que si la gente que se va para allá, yo ya llevaba un ego muy crecido porque yo ya era un jefe cuando me fui de aquí, ¿no? ¿Tenías cuántos años, Memo, cuando llegaste a Estados Unidos? 19 años. No, pues eras un chaval, man, Entonces, yo me di cuenta que si los paisanos y toda la gente que busca el sueño americano realiza lo mismo en sus países o aquí en México, de lo que llega a ser allá en Estados Unidos, también les iría de forma diferente. Porque llegas a Estados Unidos y no nada más llegas así como que, pues, a la concha, como a veces muchos de los mexicanos, y tenemos esa fama. No, allá llegan a buscarte 1, 2, hasta 3 trabajos, y obviamente por eso la gente llega incluso a caer hasta en drogas, porque se tiene que mantener pues alerta y acá para poder trabajar 18 tiempo, horas, ¿no? Y si bien le va a dormir 2 o 4, ¿no? O sea. Sí, no, yo desde que llegué me di cuenta que no era para mí. Incluso a la gente que me invitó se molestaron conmigo porque casi me dijeron, te echamos la mano en llegar acá. Nadie me buscó trabajo, déjame decirte, nadie me buscó trabajo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo lo tuve que ver por mis propios medios. Pero se molestaban de que decía, o sea, acabas de llegar y pues esto no es un juego. Le digo, es que yo ya me di cuenta que esto no es para mí. Y les digo una cosa, si ustedes también realmente hicieran lo mismo allá en México de lo que vienen a hacer aquí en este país, les sería de forma diferente. Y les aseguro que... Sí, porque llegas a trabajar en puestos que, o sea, tú ya llevabas un avance. Sí. No, ya eras programador, o sea, ya habías acabado una carrera técnica de programador en computación, ya llevabas un poco de inglés, ya llevabas otra visión, Memo. Eso. Ya llevas, como para estar en una cocina, pues dijiste, no es lo mío. No, ya eso, se vive un ambiente de mucho conformismo, y déjame decirte que hay mucha gente que sobresale, déjame decirte, allá en Estados Unidos. Pero si te das cuenta, no todos. No, o sea, no la todos. mayoría no para todos es el sueño americano, no, o sea, para todos. Hay mucha gente que sí hace muy buena economía, mucha gente de triunfo, que pues mis respetos, pero la mayoría no es como lo que lo practican. Y les vuelvo a repetir, aquí en México también se puede, pues realmente echándole las mismas ganas que vas a hacer allá a hacer Estados Unidos. Porque allá no llegas a un puesto que pues a un americano le dan. O sea, lamentablemente al mexicano, al oaxaqueño, al salvadoreño les dan las tareas que el americano no acepta. Oye, ¿no? Te oí como es más fácil tener drogas en Estados Unidos que en México. Uy, allá vaya. Porque ahorita que hablamos tanto del fentanilo, ¿no? Y que el presidente dice, no, pues es que allá lo consumen. No, hombre, allá desde que llegas, incluso gente que no te conoce, en el metro, en el famoso bus, en lo que esperas tu parada, hay gente que te ofrece la droga.
A mí me alejaban mucho de toda la bola del restaurante, porque incluso allá los managers son los que te ofrecen la droga y para tenerte, por ejemplo, subirte de rango de donde estás en la cocina, pues no sé, en el área de servicio, y si no le compras la droga al manager, o sea, de ahí. A mí nunca me pasaron del rincón de los rudos, así le decían, ya te has de imaginar por qué, sí, claro. Porque era el trabajo más pesado del restaurante, y si no te integrabas al núcleo, pues simplemente no te van ascendiendo, cosa que ya no me interesaba, fíjate, porque yo desde que llegué tomé la determinación de vivir el ambiente y yo en un mes determiné regresarme, incluso o sea, estuviste muy poco, o sea, muy 6 meses. Porque llegué a endrogarme también allá, porque te prestan el sleeping, claro. Que te prestan eso acá. Y pues sí, la verdad que al principio te cuesta un poquito de trabajo. Dije, yo me voy aunque sea sin nada, pero yo no me quedo aquí en Estados Unidos. O sea, para mí Estados Unidos no es para trabajar. Ok, llegaste y ¿qué pasó? No, ya me tiene, pero con la historia. Pues llegué desde que mis amigos me dieron la espalda. O sea, y tienen razón porque pues obviamente pues a veces lo más lamentable a veces de los paisanos en Estados Unidos que entre mexicanos nos damos más en la torre, ¿no? Sí. Ellos he oído mucho eso, mucho eso. O sea, que el enemigo de un mexicano en Estados Unidos es otro mexicano. Es el propio paisano, ¿no? Entonces, pero fíjate que vuelves a retomar lo que tú ya habías aprendido atrás, a darte en la torre por ti mismo, a salir a trabajar, a buscar llegaste otra vez de cero, a volver a empezar en México. Exacto. De cero. Y pues allá en Estados Unidos, incluso tuve problemas con un cuate que vendía drogas, precisamente porque yo era el único que no le compraba. Y pues a los demás los tenía acá y consentidos, o sea, terminamos. Claro, bien drogados, o sea, y cómprame, ¿no? Mal. Y me amenazó incluso de muerte. Dije, ¿qué necesidad? Yo tenía a mi esposa, con el segundo bebé que venía en camino, porque justamente cuando me voy, un día antes nos enteramos que venía un segundo bebé y ya tenía yo a un niño que pues tenía apenas... pues, estaba recién nacido, tenía como 3 meses, mi primogénito. Entonces... Súmale eso, ¿no? O sea, súmale al momento que estabas viviendo de perder todo, de tener ya un niño y de que viniera ya un segundo. Sí, y de hecho llegué como Santa Claus en diciembre. Me ganó por unos días mi segundo hijo que se llama Jafid, y ya después te platicaré la historia, el por qué Jafid, porque fue un libro que me marcó, El vendedor más grande del mundo. Claro. Y me ganó por unos días, pero llegué y todo el mundo pensaba que venía yo con lana y regalos, ¿no? Pues diciembre. Eso sí, regalos sí, hasta con todas las cuñadas, las tías de mis hijos, mi familia, mi mamá, mis hermanas, traje regalos para todos, pero me vine con $500 cuando el dólar estaba en 11 pesos en aquel entonces. Nada. Entonces mi preocupación era que nos alcanzara por lo menos en poco tiempo para la leche, para los pañales, sí, en lo que encontraba yo de nuevo trabajo aquí en México. Pero ve lo que es hacer bien las cosas. La cadena de escuelas donde yo trabajé inicialmente, cuando supieron que yo estaba de regreso aquí en Puebla, fueron los primeros que me llamaron. Claro, para pues eras un muy buen vendedor. Oye, ¿y este libro cómo llegó a ti? Porque una vez, precisamente en la escuela, me lo pusieron como prueba, que yo me comprara dentro de mis primeras comisiones, que me comprara el libro del vendedor más grande del mundo, Doc Mandino. Y yo les decía, pero pues yo vengo a ganar, no a que me obliguen a comprar algo, pues ese va a ser tu reto. Y si no logras comprar tu libro, pues no vas a entrar a trabajar aquí al colegio. Y mira, cosa que les agradezco. O sea, el entrenamiento que yo tuve, también cuando yo fui militar hace tiempo, después te platicaré ese con más... Hijo, es que está muy larga la historia. Ok, llegas y entonces te regresas a trabajar a las escuelas. Sí, y su peor error de la escuela, iban a cambiar su laboratorio, porque era un laboratorio muy grande, eran como 2 laboratorios de 50 computadoras. Y me dicen, oiga, usted que es buen vendedor, le queremos pedir el favor que si nos puede vender las computadoras que tenemos en los laboratorios. Me acuerdo que eran unas Acer 486. ¿Qué tal? Fue, pues, la pauta de uno de mis primeros triunfos así a nivel grande y la quiebra para la escuela. Porque yo empiezo a vender las computadoras y las vendí, el primer laboratorio, en menos de una semana. ¿Las acabaste? Las acabé, pero obviamente ellos me las dieron a un precio. Me acuerdo que me las vendían en $2,000 y yo las di en 2,500. Entonces, imagínate... ganarte 50 computadoras, 50 ¿no? De 500 pesos cada una. De 500, pues ya era una buena lana. Y yo dije, no, pues aquí soy. Y voy con el segundo laboratorio y me lo acabo igual en una semana, que me di a conocer en poco tiempo, que ya no vendía yo cursos, que ya vendía yo equipo de cómputo. Claro, ya habían aprendido computación. Ahora lo que necesitaban era la computadora. Pues de hecho, que me dedico a buscar escuelas que precisamente ya estuvieran vendiendo sus equipos porque eran computadoras muy buenas. Y allá en Estados Unidos casualmente las encontrabas tiradas en las esquinas.
Entonces, imagínate, pero había mucha gente que para un estudiante le funcionaba perfectamente. Entonces, yo me di cuenta que se vendían como pan caliente, ¿no? Entonces, empiezo a buscar escuelas. Oye, ¿y usted no quiere aquí? Hay uno muy conocido que sigue funcionando aquí por la zona de Los Sapos. Y me dice, licenciado, desde aquí, él me acuerdo muy bien de eso. Siempre lo que te hace triunfar, nunca lo olvides. En esta vida hay que ser agradecidos. Pero veo la necesidad de querer hacer las cosas que me dijo, llévatelas. Más llévatelas, véndelas, ya que las vendas, me las pagas. Ya sé de quién estás hablando. Sí. Que es un gran amigo y una persona que me ha apoyado tanto. Pues él y su esposa nos daban las computadoras y así empezó Grupo Giga Computación, imagínate. Giga Computación primero. Así es, era Grupo Giga. Vendiendo computadoras. Del área de la tecnología. O sea, nosotros llegamos a venderle a Volkswagen, o sea, empezar igual de una empresa de la nada. O sea, el transporte fue otra empresa que yo inicié de la nada. Pero en aquel entonces la empresa distribuidora de equipo de cómputo más fuerte de aquí de Puebla, que la única competencia que era mía en aquel entonces era precisamente el exalcalde, la empresa que está aquí en el Boulevard Atlisco. Estábamos al nivel, y te digo una cosa, yo le ganaba Abaco. Sí, pues no había otra. Todas las licitaciones de Volkswagen, de Bimbo. Para venderle las computadoras. Todo. Me metí a las computadoras, empecé vendiendo equipo de cómputo usado, después equipo nuevo, después nos metimos al equipo de las redes alámbricas, cuando todavía eran alámbricas, no había red inalámbrica. Sí. Entonces nos dan el proyecto de las torres JB, también le vendí al gobierno del estado, a la procuraduría, cuando era procuraduría, no era fiscalía. Todo su equipo. Y nos empiezan a jalar de los ayuntamientos, de Tezutlán, de Chignahuapan. Esta historia no me la sabía, amigo. Qué contenta estoy de entrevistarte hoy, porque no, la verdad que parte de esto es que la gente conozca la verdadera historia. No, y es real. No se quede, se quede nada más como con lo que dice la gente, ¿no? Y que no se queden hoy con lo que es Guillermo Axalco en Puebla, sino que hay una historia que lo respalda. De hecho, fíjate que mis primeras entrevistas en radio fueron con un Enrique Montero Ponce. Sí, alguna vez me platicaste. Sí, y en su momento te puedo mostrar hasta todos los cassettes que me grababan en aquel entonces. Hay una chica que está actualmente en otra radiodifusora que la conocí desde aquel entonces en Tribuna, cuando Tribuna era únicamente AM. Claro. Estaba Aspiazu, me acuerdo, él fue el primero que me entrevistaba. No me acuerdo, después fue Gaby Cruz, después fue don Enrique Montero Ponce, y ahí empecé a Fuiste escalando, sí. ¿no? Fuiste escalando, fuiste comprando espacios hasta que llegaste a que te entrevistara don Enrique Montero Ponce. Y con don Enrique, vaya con él, con don Mario. Yo me llevaba... Les vendiste computadoras, estoy segura que les vendiste computadoras. Y aparte nos recomendaban con un montón de municipios ellos. Sí, por supuesto. De hecho, los eventos de aniversario, todos los eventos que ellos tenían así importantes, ya después cuando compraron FM, EXA, me acuerdo perfectamente, a todos los eventos que ellos tenían, yo llegaba siempre como invitado de honor, y ahí casualmente hicimos nuestra primer labor de altruismo en una entrevista, precisamente con Gaby Cruz, de no sé si te tocó a ti en aquel entonces, una familia que se quemó, bueno, más bien fueron unos niños, fueron 3 niños que se quemaron porque la mamá se salía a trabajar desde muy temprano y los dejaba encerrados. Y me toca ese día, incluso me acuerdo perfectamente. El tanque explota, ¿no? Creo que explotó el tanque o algo así. Se quemó toda la casa y los 3 niños eran chiquitos, se murieron quemados. Entonces imagínate, entonces yo ahí estábamos entre los micrófonos ahí en Tribuna, era una mesa, me acuerdo, redonda, grande. Me tocó conocer a muchos artistas, a muchos alcaldes ahí en esa mesa de entrevistas. A Rebeca Jones, a Camacho, cuando eran todavía pareja. Que vinieron a una obra de teatro, a promocionar una obra de teatro. Don Enrique era de los que llegabas tú a la entrevista, igual así fuera de la cabina te ibas formando, pero si estaba aquí el artista, estaba aquí, me acuerdo Doher, que estaba en aquel entonces como rector, pásenle, y así nos sentaba a los 5 o 7 que cabíamos ahí en la mesa. Y empezamos con la plática con los artistas, el empresario, y, el político y todo. O sea, era algo muy bonito, muy, muy bonito. Claro. Oye, pero ¿cómo ayudas a la mamá? O sea, ¿le ayudas qué? ¿Cómo haces esta primera labor altruista y por qué lo haces? Porque Gaby empieza a dar la entrevista. Yo daba los lunes, los lunes y los viernes daba yo entrevistas en la mañana y en las tardes. Ahí es cuando me entrevistaba don Enrique, los lunes en las mañanas y Gaby Cruz en la tarde, los viernes en las tardes. Y así me la pasé casi 13 años. Entonces, casualmente, cuando entramos, dan la noticia de estos niños. Y, híjole, o sea... Y tú estabas ahí en la cabina. En la cabina escuchando lo que estaban comentando. Entonces yo que le digo, híjole, qué triste. Y estaban pidiendo el apoyo precisamente para los funerales de los niños. Y yo le dije a Gaby Cruz, le digo, ¿sabes qué? Yo me apunto con uno de los funerales. Y ahorita yo sé que muchos de mis amigos me están escuchando. Tenía un amigo abogado que estaba ahí, también muy cerquita de donde estaba. En aquel entonces Tribuna estaba en la 3 Sur y la 3 Poniente. En el centro. Así es. Y que le digo, amigo Mar,
quiero que te apuntes porque yo sé que no te vas a dejar solo. Que se comunica cabina. Yo pongo el del segundo, otro amigo, un abogado igual, Hugo Tabe, que en paz descanse, los dos ya fallecieron, fíjate, casualmente. Y Hugo dice, pues, en solidaridad a los niños y a Memito y lo que está pasando, nos fue un lloradero ahí en la cabina porque todos los estaban ahí, hombre, amigo, o sea, no sabían lo que estaba sucediendo, pero era más la emoción. ¿No? Tus 3 hijos por salirte a trabajar, dices, fallecieron, caray, esas sí son tragedias. Sí, son historias fuertes. Esas sí son tragedias. ¿Qué fue lo último que te hizo llorar en esta vida? Híjole, pues fíjate que la situación que ya parece mentira, pero si recordamos todos, hace 3 años estábamos pasando por la pandemia. Estábamos en plena pandemia hace 3 años. Nosotros como empresa nos comprometimos a apoyar a 40 organizaciones y terminamos apoyando a 80 organizaciones. Somos muy empáticos con la gente que lo necesita, pero que la gente que realmente lo necesita, porque Sofi, no sabes las decepciones que nos hemos llevado últimamente de enterarnos a veces de repente que apoyas a alguien que realmente no lo necesitaba, no lo necesitaba, y eso pasa mucho y les llega a pasar mucho a ustedes. Memoria lo que yo te decía, de pronto hoy ventilar el tema de que estás en una buena posición económica, ¿no? Te complica un poco la existencia. Sí, porque precisamente por este tipo de situaciones a veces dejas de creer en las personas que realmente lo necesitan o promueven realmente fundaciones que realmente sí existen y que realmente los recursos llegan al destino final, ¿no? Entonces yo lo primero que agradecí, precisamente Dios nunca nos dejó solos, definitivamente, pues antes que nada agradecido con Dios y con la vida, porque incluso de empresas de transporte, muchas de aquí de Puebla cerraron, del país igual, ni se diga, y nosotros al contrario, nos vimos muy bendecidos y hasta como que el trabajo nos aumentó, fíjate. Mira, en Entonces, pandemia. apoyamos. Sí nos quedamos algunas semanas quietos, pero realmente fueron muy pocas. Y después de ahí, de una u otra manera, nos reactivamos o nos buscaron para reactivar el sector porque, pues, porque llevabas medicamento, me acuerdo. Sí, llevabas medicamento, ¿no? O sea, imagínate, el mundo no podía parar. Exacto. No podías dejar de llevar medicamentos, comida, agua, o sea, el traslado es muy importante. Y es lo que iba. Si me preguntas, eso fue lo que me hizo sentir triste y así con unas ganas como que decir, ¿por qué nosotros tan bendecidos? Porque bueno, sí nos dio COVID, sinceramente, pero yo veía cuánta gente, incluso de nuestro equipo de trabajo, estaba muriendo. Las esposas iban a pedirme, deja que el apoyo económico que siempre se les dio, el apoyo moral y psicológico. Yo parecía un tanatólogo y luego llegaban despidiendo amigos, despidiendo personas dándoles que terapia a las esposas y a las familias de los operadores que habían fallecido. Y de repente terminas desgastado porque llegaban a las 10, 11 de la mañana y esta mi esposa que no me deja mentir, terminamos hasta después de la comida de plática, pero lo importante es que se iban bien contentos. Había gente, incluso de compañeros del medio que ni siquiera pertenecían al Grupo Giga, que llegaban las señoras a decirme, don Guillermo, yo ya no quiero saber nada, ya acaba de fallecer mi esposo, él era el que, y si es que por algo le querían dar las gracias al transporte porque es muy pesado. Imagínate a una mujer continuar con el transporte. No. Y llegó una vez una señora que tenía puros rabones, me acuerdo, y camionetas y me dijo, yo ya no quiero saber nada del negocio. Quédese usted, es más, y eran camiones nuevos, déjame decirte. Quédese con la empresa, yo se la traspaso, páguemela como usted quiera. Y en eso que le doy un Ubicatex, le dije, ¿sabe qué, señora? Es que la empresa ni siquiera es de usted, es de sus hijos. Y casualmente 2 de sus hijos tienen la edad de mis 2 hijos mayores y empiezas a cambiarle como que la perspectiva y la forma de ver las cosas. El dolor te puede hacer caer en desesperación. Acabar con cosas, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran caído en otras manos? Claro, no, pues venga, chepa acá, ¿no? Digo, abusí, o sea, gente que también es audaz en los negocios, Memo, y por supuesto que abusa del dolor, dame el negocio y nunca te lo voy a pagar, me lo voy a quedar y nunca te lo voy a pagar, porque conocemos cuántas historias hacen. Muchas. Oye, a ver, Memo, de las computadoras, ¿cómo das el brinco a Giga Transportes? Al transporte. Ya nomás déjame terminar lo importante de lo que me preguntas en la ocasión. Y yo veía mucha gente que se le satisfecha con mis pláticas, que les apoyábamos en todos los aspectos, pero irte, por ejemplo, incluso ya las esposas de los operadores ya no me querían, o ya no querían que los mandáramos a ellos, a las clínicas, a repartir cubrebocas, suplementos, todo lo que es el tema de la medicina. Y yo me iba con mi hijo y a diferentes lugares de la República Mexicana y ver una ciudad muerta como Guadalajara, como Veracruz. O sea, te parte el alma. Y vas en la carretera o vienes de regreso
te rebasan puros camiones con ataúdes. Y dices, te sientes bendecido porque tú estás bien dentro de todo y ver tanta gente que se muere, tanta gente cercana, tanta gente lejana. Y dices, hijo, la verdad que es una conmoción que yo ya no sabía cómo transmitir emoción por parte de las redes sociales a mis amigos, llamadas, mensajes. Y ahí aprendí precisamente que una llamada, un mensaje de aliento es lo que se necesita para poder a veces cambiarle la vida a una persona en el momento o hasta de por vida, como el caso de esta señora. Ay, Memo, qué gusto tenerte aquí. Ay, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Ya nada más acábame, por favor, el brinco de las computadoras al transporte. Sucedió algo muy curioso. Yo siempre he dicho que Grupo Giga es como que es la madre Teresa de Calcuta de todos, porque la mayoría del personal que tenemos de confianza, que están conmigo directamente donde yo atiendo, donde amablemente nos has visitado. Así es, oficinas que están en la 25. Así es, son las principales ahí, tenemos otras alternas, pero es donde operamos los de confianza, por decirlo así. O sea, ahí no hay secretos de todo lo que pasa, porque es un negocio de mucha traición, y por eso operamos gente de mucha confianza. Entonces ahí prácticamente desde que nos atiende el de la puerta hasta prácticamente que atiende el teléfono, atiende la coordinación, atiende los presupuestos, todos prácticamente saben el tejimeneje de la empresa. Y somos prácticamente familia, no somos empleados jefes, todos somos familia. Y hasta a mí me acogió precisamente el tema del transporte, porque yo nunca me imaginaba meterme en el tema del transporte. Y te digo una cosa, hay que saber cambiar las cosas negativas a lo positivo. La gente que hoy en día no sepa, lo dicho, automotivarse o invertir la cosa negativa a lo positivo, es la gente que va a claudicar. Y te voy a decir por qué. Cuando me metí a lo de iYellow, un cliente casualmente me queda mal con un anuncio. Y a mí al principio no me iba bien, como todo. Fue un proyecto que yo empecé aquí en Puebla. Después lo creces. O sea, lo que cae en tus manos lo hacías crecer, man. Sí. Y de repente un cuate que se dedicaba precisamente a los fletes me queda mal. Y en una época de crisis, o sea, de crisis porque fue en tiempos de inscripciones y yo ya haz de cuenta que era un posicionamiento en Google y en diferentes buscadores a nivel mundial, Google, Yahoo, MSN, ASK, bueno, el principal pues era Google, ¿no? Y aunado al posicionamiento, haz de cuenta que tú buscabas transporte de carga en tal lugar, a donde la empresa funcionara, y ellos aparecían en los primeros lugares, que era el servicio que yo daba. Y aunado a eso, yo les creaba un sitio web y era un paquete integral. Okay. Entonces yo confiaba mucho, como hasta la fecha lo sigo haciendo, después de tantas cosas que nos pasan. Y este tipo me dice, bueno, ya me lo entregaste, pero ¿qué crees? Ya no me hace falta. Me acaba de caer un proyecto donde voy a tener todas mis unidades ocupadas y pues ya sé que lo puedes deshacer. Le dije, no, es que estos códigos yo los compro en Miami y ya los ingresé para crear tu publicación, tu posicionamiento. O sea, ya no lo puedo hacer. De fletes, de una empresa de fletes. Me vine decepcionado porque me dijo, hazle como quieres. Yo ya no lo quiero. Yo no lo quiero y punto. Dije, ándale. Y fíjate, llegué decepcionado porque esa lanita que ya tenía yo era para las inscripciones de mis hijos. Y bueno, tanta historia, pero pues yo digo, mira, un empresario es mentira que siempre va a estar en la cúspide. O sea, yo no conozco un solo empresario que no ha tropezado, porque no son fracasos, son tropiezos que tomas de experiencia para poder seguir, incluso evolucionando hasta con más fuerza. Y un día que se me ocurre, bueno, ¿y por qué se lo voy a regalar al Señor? La ventaja que tenía esa plataforma es de que la podías editar, que le quito sus teléfonos y que pongo los míos. Y vámonos, ahí despuntas. Que me empiezan a hablar a mí. Y fue cuando empecé a tocar puertas precisamente de empresas que estaban establecidas y todo. Nadie me las abrió, incluso un cuñado que en paz descanse, y cuando él requirió se le apoyó al 100%, y no es porque no pudiera, sino que lo dejaron solo sus propios hijos. O sea, ¿qué te digo? Y nosotros hasta 2 veces le pagamos al hospital al señor, aquí en el Guadalupe, y nunca fui rencoroso, porque no, pues tú no me ayudaste cuando yo lo necesité, porque ahora yo te voy a ayudar. Sí, dicen deudas energéticas, que son las más caras, abusados con eso. Sí, y entonces también le pedí a él tenía camiones, tenía minas, tenía mucho. Dije, mira, es que ya me están hablando, o sea, yo le tengo fe a este proyecto. No quiso. Pues fue cuando y otra vez va don Guillermo Achalco, ahora sí que por tercera vez a reinventar lo que no existe. Aparentemente, claro que existe. Todo es cuestión de disciplina, energía, decisión y ganas de querer hacer las cosas. Y obviamente con la intención de apoyar a tu gente, a tu familia, ¿no? Quizás empiezo con la primera unidad. Oye, él no te ayudó, pero ¿quién te ayudó? O sea, ¿quién te ayudó? Nadie. Tú solo empezaste, o sea, tú empezaste a subcontratar, me imagino, otras empresas y pum, a crecer lo que hoy tienes, amigo. Exacto. Desde un camioncito, un remolque y así poco a poquito. Y ya después ya sabes que nunca falta de que,
Ya cuando te ven empezando a levantar, crecer, claro. Ya hubo alguien que se me acercó, le tomé la palabra, pero te vuelvo a repetir, ya cuando realmente Grupo Giga era tu servidor. O sea, no era la empresa que de alguna forma ya se había acercado para... Y no nada más ellos, ya se nos empezaban a acercar hasta ahorita. Te platiqué de lo del proyecto de Monterrey. Wow. Qué satisfacción crecer a nuestra ciudad de esa manera, de que llegas a una ciudad líder a nivel nacional y mundial en temas de... Sí, una de las principales ciudades, ¿no? Monterrey. Y que los poblanos nos tengan en esa imagen por el hecho de que Grupo Giga les dé uno de los mejores servicios a las empresas de logísticas internacionales más importantes del país. Y estamos en el top 3 de sus proveedores de servicio de esa empresa que le trabaja a BMW, a Mercedes, a Chevrolet, a Ford y ahorita próximamente con Tesla. Ahí está. Oye, Memo, das pláticas, ¿te gusta compartir tu historia de vida? No soy envidioso, fíjate, porque mucha gente se reserva y lo he visto. Ya nos han invitado a diferentes universidades a dar pues, ponencias. La última fue aquí en la UPAEP, precisamente. Y no sabes la cantidad de alumnos cuando terminas la ponencia, cómo se te acercan y te dicen, oiga, qué padre. Claro. O sea, la historia como que es increíble. Digo, bueno, pues créanlo porque pues la verdad que mucha gente piensa que porque ya a lo mejor heredaste el negocio o que a lo mejor alguien te apoyó con una lana, o sea, llegaron a hacer cosas, porque sí también hay este tipo de historias. Pero les digo una cosa, a tu servidor nadie le ayudó, nadie. O sea, si lo puedes ver, o sea, son empresas que hemos crecido de la nada. No, y las hemos llegado a ser líderes a nivel nacional. Y ahorita que te reconozcan, por ejemplo, Aeroméxico, que te recomiende tus servicios, Aeroméxico, para empezar, no acepta cualquier línea en sus trabajos. Claro. O sea, son súper. Bueno, Volvo, que pues ellos fabrican los camiones, que señalen a Grupo Giga para que les trasladen en sus remolques de Grupo Giga sus camiones nuevecitos para llevarlos a otros lugares. Y dices, wow. ¿Qué te falta por hacer? Pues fíjate que sobre todo la realización si tú me lo preguntas así muy abierta, y mejor es un tema un poquito delicado, tratar de acabar con la corrupción. Que ese es el tema más complicado, porque lejos, hay que ser también realistas. Alguna vez te platiqué que nos invitaron a sentarnos con el presidente precisamente tocando ese tema, pero lo ve uno con la empatía. Apenas ayer me senté con algunos compañeros transportistas y todo lo que nos pasa, digo, ¿por qué nosotros como transportistas, al final de cuentas, es una labor de lo más noble del mundo? Porque por nosotros llega la comida a tu plato, generamos una fuente de agua, o sea, todo, ¿no? Gasolina. El transporte mueve a México y tenemos en contra todo, la colusión de las autoridades. Inseguridad. O sea, te pasa ya algo negativo, y platicaba ayer con precisamente una compañera que nos buscó para pedirnos apoyo. Ayer le robaron 2 camiones, no los puede recuperar, y cada vez que va precisamente al tema de la autoridad para que pues ya le den la liberación, y le piden más dinero, o sea, y efectivamente piensa que el transportista derrocha lana. Y les digo una cosa, o sea, no saben lo que hay detrás de todo esto para que de alguna forma a veces disfrute uno un buen platito de sopa, ya de forma decente. Así es. Porque de repente hay temas que ni siquiera desayunas o comes o cenas porque andas en te digo, la gente, estrés, o sea, y también nosotros nos hemos acostumbrado a compartir, no en redes, lo bueno que nos pasa. Cuando hay que compartir también lo malo. Claro. También lo malo. Y me lo han dicho. Porque a mí de repente, no, hombre, Sofía, es que tú aquí, allá, le digo, a veces es más lo que se ve que lo que se tiene o lo que se hace. Me aventé una historia de 1 hora, precisamente una dependencia de parte del Senado, que nos dio un reconocimiento hace creo que 2 o 3 años, no recuerdo bien, porque déjame decirte que hemos recibido más de 100 reconocimientos. Lo sé, tanto medallas, reconocimientos, medallas, premios. Y bueno, pues hay historias que se tienen que contar, y la de Memo Achalco la tenía que tener completa en este contexto de vida. Sé que hay mucho que tienes que compartir con la gente. No paramos. Creo que ese día me dijo un representante del Senado, oye, pero ¿por qué sacaste todo eso? Porque también sé que algunas cosas, que algunas solamente las estoy sacando acá, por ejemplo, de lo del tema de mi papá, nunca lo había tocado en ninguna entrevista ni nada, pero me dijo, es que no tenías por qué adentrarte tanto. Le dije, no, le digo, es que la verdad, de ahí nos fuimos a comer a un restaurante muy famoso allá en la Ciudad de México, y la madrina que nos invitó a formar parte de ese proyecto, dijo, no, y déjalo, está súper bien, porque la mayoría, porque fue transmitida en más de 60 canales internacionales mi entrevista. Dice, la mayoría de los que están arriba solamente cuentan sus triunfos.
jamás Claro, fracasos. claro. Tú eres el único que cuenta sus fracasos. Y de lo que has aprendido es de todas las caídas que tuviste. También. Y que te levantaste. ¿Sí? Que te levantaste. ¿Por qué? Porque hay voluntad, porque hay sueños, porque había niños que educar, ¿no? Que tuvieran educación, que tuvieran techo. O sea, lo que tenemos que dar los padres, lo que tenemos que dar los empresarios, que es mucho. Gracias. Todo empieza con la intención. Y cuando tengas la intención de hacer las cosas, es como cuando tienes una acción de bondad, ¿no? O sea, y quieres, a lo mejor, yo incluso alguna vez oraba con Dios y le decía, mira, Diosito, quiero que me eches la mano a levantarme porque yo sé que hay mucha necesidad, pero te lo aseguro, cuando me dé la oportunidad de hacerlo y cuando yo ya esté, pues a lo mejor en cierto grado de cúspide, te prometo que yo voy a ser muy empático porque yo sé que hay mucha necesidad y permíteme también ayudar a la gente. Pero ahorita, ¿cómo? Si no, no puedo. Quisiera que me ayudaran a mí. Ahora. Pero la intención fue esa, fíjate, o sea, de siempre quererte levantar, pero nunca con la famosa presunción de que ya llegas a un lugar y ya te sientes el Juan Camana. Y no, señores, la humildad es lo que menos se debe de perder en esta vida. Así es. Pierde todo menos bien. La humildad y las ganas de salir adelante. Y el agradecimiento. Memo, muchas gracias. Gracias por compartir y abrirte en este espacio. 50 historias que inspiran. No le puedo pedir más a la vida que escuchar estas historias, y de pronto hay cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y de pronto dices, hijo, ya me voy levantando. Ahorita que te oí del accidente de la gasolinera, Memo, tuve un accidente y dices, híjole, o sea, me voy levantando, no me voy recuperando, y pues de ahí no sabes qué inspirada me voy, porque decir, a veces hay cosas que pasan muchísimo más difíciles que lo que tú estás viviendo, y lo que te queda de obligación es levantarte y hacer las cosas. Así de sencillo. Gracias, Memo. Al contrario, Sofía. Gracias, queridos amigos.